Le voy a de entrada. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, Ramón, ¿qué tal estás? Pues nada, muy bien. La verdad es que encantado y bueno, y agradecido de que estés por aquí de nuevo, la verdad. Un placer como siempre. Aquí estamos. Oye, es que yo quiero reivindicar a la gente que hace bien las cosas, ¿eh? Y Miguel Ángel, eh, aparte de la información que ha ido sacando de este tema y que sigue sacando, nos avisó en julio yo creo, dijo, Ramón, en septiembre se vienen cosas gordas, en el caso Negreira. Eh, y hay que estar atentos. Y lo dijo aquí en directo, o sea, no solo me lo dijo a mí en privado, sino que lo dijo aquí en directo. Y lo dijo en un momento en el cual había un relato alternativo que apuntaba cada vez más hacia que el tema era simplemente económico, ¿no? Que se estaba derivando todo hacia el blanqueo de capitales y que la causa de la corrupción deportiva estaba cayendo, ¿no? Aunque no tenía sentido con los autos que conocíamos de la juez hasta este momento, que no había desestimado la personación del Real Madrid, ahora ya sabéis que hay un juez que ha sustituido a esta juez, bueno, aún así se estaba imponiendo un poco ese relato. Y yo en agosto le volví a preguntar a Miguel Ángel, le dije, Miguel Ángel, mira lo que está sacando algún que otro medio, que vuelve a decir que va cayendo la causa de la corrupción deportiva, y me volvió a decir, septiembre, Ramón, hazme caso, septiembre, que se vienen cosas gordas en septiembre, ya las comentaremos, no te preocupes. Y lo pusiste en Twitter también, ¿no? Que hubo Sí. mucha gente seguramente que se mofó de ese tweet diciendo, ojo a lo que se viene para septiembre. Bueno, pues resulta que este señor tenía razón, evidentemente, se demuestra. Y bueno, habéis sacado varios medios de comunicación, información que lógicamente es coincidente porque se basa en un auto de un juez, pero me gustaría que tú nos lo resumieses un poco con esa clarividencia que tienes sobre estos temas para decir, oye, ¿qué es lo más relevante que hemos conocido hoy por parte del juez? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Ramón, por tu reconocimiento. Y la verdad es que yo creo que se da un salto de calidad muy importante en la investigación con los autos que hemos conocido hoy, que como tú bien decías, pues los ha dictado pues el nuevo juez, ¿no? Que cogió la causa sustituyendo a Silvia López, que es el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. En estos autos, la verdad es que se adoptan decisiones muy importantes y desde luego para mí una de las cosas más importantes es que en uno de los autos, por ejemplo, se pone ya negro sobre blanco todas esas hipótesis, esas teorías que había planteado la Guardia Civil en ese informe que había desvelado el diario El Mundo en los últimos días, y ya el juez, digamos, que las adopta mayoritariamente. Dice que, bueno, que algunas de estas cosas obviamente todavía se tienen que probar, pero él ya lo pone negro sobre blanco y desde luego a mí me parece fundamental, ¿no? Esa afirmación de esa corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros, porque desde luego lo que viene es a apuntalar la tesis que hemos mantenido, por ejemplo, en Libertad Digital desde el inicio. En la investigación no iban a aparecer pago con billetes en sobres, sino que se iba a hablar precisamente de la pieza clave del Comité Técnico de Árbitros, del poder que tenía Enríquez Negreira siendo el vicepresidente para poder ascender o descender a los árbitros, para poder hacer los internacionales. Ahí es como se influye, ahí es como se compra a los árbitros, no con sobres, sino con ascensos y descensos, porque recordamos, un árbitro de primera división puede cobrar un salario mínimo, digamos, establecido de unos 400.000 euros, luego se suman más por partido, por ser internacional, etcétera, y a segunda división te quedas en la mitad de sueldo, ¿no? Del mínimo, con lo cual es súper importante el tema de la influencia a partir de pues ese puesto de Enríquez Negreira como vicepresidente. Como digo, el auto del juez Aguirre es muy impactante en ese aspecto porque digamos que ratifica todas esas tesis de por dónde está yendo la investigación. Desde luego, también ratifica pues todas las prácticas de diligencias que han ido solicitando tanto la Liga como Xavier Estrada Fernández, que yo creo que ahora mismo estas dos acusaciones son las que están liderando la Sí. instrucción, porque desde luego el auto del juez no para de hacer referencia, ¿no? Pues, a todas las solicitudes de investigaciones. Hay cosas muy importantes también, Ramón, por ejemplo, entre
diligencias de investigación que ha aceptado el juez, me llama especialmente la atención una que me parece clave, y es que ya, como había pedido Estrada Fernández, la defensa de Estrada Fernández, se va a reclamar ya al CTA los famosos cuestionarios que se ordenaron cumplimentar a los árbitros una vez estalló el caso Negreira y que el CTA pues había guardado incomprensiblemente en un cajón. Y es que en esos cuestionarios, por ejemplo, se va a saber si se pagaron por parte de los árbitros los famosos coach al hijo de Negreira, ¿no? Porque hasta el momento pues se cree que hubo 4, que son los que aparecen en el sumario en activo, que pagaron esos coach, pero ahora ya esa diligencia se ha puesto ya en marcha y se va a reclamar al CTA y habrá que ver el resultado. También me parece especialmente importante, Ramón, es la decisión del juez de dividir la pieza. Eso es. Muy Una de, importante la, esto, ¿eh? sí, una de las cosas que más se hablaba era, bueno, ¿cuánto va a tardar en realizarse esta investigación penal? ¿Cuántos años en saber si el Barça es o no culpable y se va a recibir algún tipo de castigo, ya bien sea penal o deportivo? Pues en este caso, el juez Aguirre toma esa decisión que a mí me parece fundamental y clave, que es decir, toda la parte del delito de blanqueo de capitales, que es el más complicado de investigar, que requiere a veces pues comisiones rogatorias al extranjero, auxilios judiciales a otros países que pueden cumplimentar o no. Todo eso lo deja en un lado, unido pues con todas las posibles comisiones a la empresa de Josep Contreras, de Tresep, todo eso lo deja, digamos, aislado, y en la pieza principal deja únicamente los pagos a Negreira por parte del Barcelona a través de las sociedades de Negreira. Esto lo que significa es que eso, la instrucción va a agotarse antes porque está, pues digamos, se ha concretado exactamente lo que hay que investigar. El propio juez dice en el auto que esto no va a tardar mucho en acabar de concretarse esta instrucción de los pagos, y esto lo que conllevaría es que pudiera ir a juicio muchísimo antes de lo esperado, que si no hubiera tomado esa decisión de dejar aislado ese delito de blanqueo de capitales. Con lo cual, eso es una de las cosas más importantes, Ramón, de cara al proceso, ¿no? De cara al procedimiento. A mí es que eso me parece fundamental y me ha gustado que lo puntualices porque, claro, aquí hay muchos bienes jurídicos a proteger, ¿no? Pero hay dos que podemos englobar muy fácilmente. Uno es, bueno, pues un tema patrimonial, con el tema del blanqueo de capitales, si aquí ha habido un desfalco al Barcelona, si aquí se han blanqueado efectivamente, ¿no?, capitales. Y hay otro bien jurídico a proteger, que es, bueno, pues la integridad de la competición deportiva, ¿no? La credibilidad del fútbol español, que se haya disputado en condiciones idóneas o no, ¿no? Y creo que retrasar este último punto por lo mucho que cuesta, ¿no?, esclarecer todos los hechos del anterior, bueno, pues supondría un gran perjuicio para ese bien jurídico a proteger, porque ahora mismo es portada de muchos medios, bueno, no portada, pero ahora mismo está en muchos medios internacionales y lo va a estar, bueno, pues las conclusiones del juez en este auto, ¿no? Que ya habla o pone negro sobre blanco, como dices, que el sistema arbitral ha podido estar corrompido completamente, ¿no? Que no ha habido integridad. Entonces, esto, la única manera de resolverlo es investigarlo a fondo y resolverlo, o bien depurar las responsabilidades que haya que depurar, o bien, oye, esclarecer los hechos que haya que esclarecer, pero que se retrase varios años, ¿no?, por otra causa que va por otra vía, pues yo creo que no, que vamos, que el juez hace muy bien en separar ambos casos, porque realmente solo uno de los dos causa alarma social. Vamos a ser sinceros, ¿no? El tema de blanqueo de capitales, por supuesto, es grave, es penal, todo lo que queramos, pero no causa la misma alarma social, ¿no?, que lo otro, ¿no?, que está mucho más en boca de todos. Por lo tanto, creo que es una decisión muy adecuada. Miguel Ángel, también el juez se carga a la federación dentro de la acusación, digamos que particular, ¿no? Ya no está personal a la federación y se la carga básicamente, me imagino que por su vinculación con el propio CTA, ¿no? El CTA al final pertenece a la federación y le dice, oye, usted no está personado, usted está expulsada del procedimiento, ¿no? Como en la vía de instrucción, por lo menos. Sí, es verdad que el auto de esa expulsión de la federación todavía, pues a día de hoy no ha trascendido. A mí por lo menos Vale. no me A ha ti no te ha llegado. trascendido. Vale. A mí no me ha llegado, algunos medios sí que lo han Vale. publicado, y desde luego a mí me parece también una decisión judicial muy importante, porque aquí el sistema no solo es el CTA, obviamente el sistema es la federación donde está el CTA, Claro.
Claro, Aquí, Ramón, hemos comentado muchas veces que a mí me llamó mucho la atención cuando entrevistaron a Rubiales en su día, cómo quitaba hierro al asunto, ¿no? No claro. creo que haya pasado esto, no creo que los árbitros hubieran hecho esto, lo de Negreira, tal, o sea, quitaba hierro al asunto. Entonces, a mí me parece fundamental que si es así, la Federación Española de Fútbol haya sido pues expulsada como acusación, porque obviamente le afecta de lleno la investigación y no puede ser la acusación la propia federación. No tenía ningún sentido y desde luego, pues si esa decisión la ha tomado el juez como parece ser, me parece una decisión muy acertada, ¿no? Porque también hay que ordenar la causa, no pueden estar 500 acusaciones, no puede haber personas que están acusando que no deben hacerlo y entonces digamos que se ha reordenado la instrucción. Yo creo que la anterior magistrada quizás no le había dado la celeridad que le está dando ahora el actual juez, ¿no? El juez Aguirre, como hemos dicho, ha estado trabajando todo el mes de agosto, había muchísimas diligencias pendientes, muchísimos recursos, muchísimos escritos de las partes. Yo creo que esto se está poniendo al día. Hoy ha habido una primera jornada, yo creo que va a haber más, yo creo que todavía se tiene que dar respuesta a otras peticiones y tiene que haber otras decisiones por parte del juez importantes en próximas fechas y desde luego pues yo creo que le ha imprimido pues más celeridad y ha entrado digamos la investigación ya en otro estado, en otra fase, ¿no? Yo creo que va a tener más resultados del que había tenido hasta ahora. Claro, es que es importante también lo que apuntas ahora, ¿no? Porque te iba a preguntar yo, claro, ¿esperas algo más en los próximos días? Y me dices que sí, que claro, que hay todavía decisiones pendientes por parte del juez a tomar, que me imagino, bueno, pues que iremos conociendo los resultados, pero ¿en qué momento calculas tú con esta celeridad que parece que está habiendo que podemos empezar a ver desfilando, ¿no? A, bueno, pues a los investigados o a testigos relevantes como puede ser Laporta, que en este momento todavía está como testigo, no está como Uh -huh. investigado. ¿En qué momento crees que se puede entrar en esa fase? Bueno, o es difícil preverlo todavía. Bueno, yo creo que, Ramón, el hecho de que se haya dividido la causa me parece que es clave, ¿no? En que toda la causa coja celeridad y, desde luego, si hace unos meses se hablaba que hasta enero no podría haber declaraciones, el hecho de que ya se concrete en la pieza principal simplemente los pagos del Barça Negreira, eso va a conllevar obligatoriamente que se puedan adelantar los plazos que se habían establecido previamente y que parecía que todo iba a ser mucho más complicado de investigar, con mucha más tramitación. Ahora, desde luego, pues si estamos en el mes de septiembre y ya el juez ha tomado esta decisión, entiendo que aunque todavía la Guardia Civil pues no le ha remitido, ¿no?, un informe final con todas las investigaciones, sí que se podrían ir adelantando otras pesquisas que pasarían obviamente por la toma de declaración de los actuales imputados y de los que vayan a estar, ¿no?, en un futuro próximo. Yo creo que antes de final de año pues podrían producirse esas declaraciones, como digo, por esta decisión que ha tomado el juez de dividir la causa. No sé si a ti te consta ya o todavía no te consta, ¿no? Información que yo creo que vi por primera vez en El Español, Jorge Calabres, y es que habría un requerimiento, bueno, pues del contenido de las famosas cajas, ¿no?, que exhibió Laporta en su rueda de prensa, Sí. con 600 y pico informes, con 43 CDs. Le reclaman los originales, y a mí en su momento me comentaron, y no sé si lo comentamos también tú y yo o no, que esa rueda de prensa de Laporta podía ser contraproducente, ¿no?, para su posterior defensa. Para la posterior defensa del Barcelona, por lo menos, ¿no?, en un procedimiento judicial, que se había excedido, que había ido más allá de lo que los propios abogados le habían recomendado. Yo no sé, bueno, a lo mejor esto es lo que puedes darnos es información o a lo mejor simplemente opinión, pero no sé si puede estar relacionado con esto, ¿no? Que si esa exhibición de las cajas fue una metedura de pata de Laporta, bueno, ya sabéis que hubo bromas medio en serio, de que a ver si estaban llenas las cajas o no estaban llenas las cajas, o sea, hubo un poco de todo. El caso es que sabemos que eran informes que había hecho el hijo de Negreira, que Negreira no los había hecho y que facturaban cada uno por su lado. No sé qué te sugiere eso, ¿no? Ese requerimiento que le hace ahora, creo que la Guardia Civil, pero creo que el juez lo admite a Laporta de esas cajas.
Bueno, creo recordar, Ramón, que esa petición, que es verdad que ahora han vuelto a repicar, creo que en el Español, ya se sabía desde Ya antes del estaba hecho, verano. ¿no? Fue Vale. cuando el famoso auto, te acordarás, Ramón, ese famoso auto en el cual se desvelaron las diligencias secretas que se habían encargado a la Guardia Civil y que por un supuesto error, desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que en ese momento estaba la anterior magistrada Silvia López, pues se remitió a todos los medios de comunicación con las diligencias. Ya ahí en ese auto de diligencias en el que se solicitaban a la Guardia Civil, se Cierto. solicitaban esas cajas, esos vídeos, esos CDs, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esa escenificación, ese circo que hizo Laporta con la rueda de prensa, con las cajas, con los informes, con los vídeos, bueno, él habla, no sé si era de 62 CDs, sin embargo, el hijo de Negreira dice que él como mucho había hecho 2 o 3 vídeos, o sea, Eso es. eh, como dices tú, aquí hay alguien que no dice la verdad o no cuadra, ¿no? No cuadran los informes. También yo he sido uno de los únicos que ha defendido que aquí había dos tipos de informes, ¿no? Los Sí, más profesionalizados del hijo de Negreira, Javier Enríquez, y luego los que desvelamos en su día en Libertad Digital, sí. que son los del padre, que era una auténtica chapuza de 2 o 3 páginas llenas de falta de ortografía. Lo que está claro es que con faltas de ortografía o sin ellas, más profesionalizados o menos, no se paga 7,3 millones de euros por hacer estos supuestos informes o estos supuestos vídeos de asesoramiento, ¿no? Y eso además lo pone de manifiesto el juez en los autos, ¿no? Dice que obviamente no se pagaba esas cantidades de dinero por estos informes porque era una auténtica falsedad y sin embargo sí se le pagaban porque era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, porque tenía una influencia directa, porque tenía un poder decisivo en el Comité Técnico de Árbitros, por cierto, tirándole de las orejas de forma directa y manifiesta a Luis Medina Cantalejo. Sí, El juez en uno de los autos le deja totalmente en evidencia sí, que no ha dicho la verdad, que desde luego Negreira no tenía, como decía, un papel institucional, sino que tenía un papel decisorio muy importante dentro del CTA. Y bueno, ahí sigue Medina Cantalejo, ¿no? Que con todo el escándalo de Luis Rubiales pasó de ser uno de sus máximos defensores al silencio y de repente pues ahí vuelve a salir a escena Medina Cantalejo. No sabremos si será cesado o no en los próximos días, pero desde luego pues al final todos vienen de lo mismo. Esto empezó desde el 2001 hasta la actualidad, porque hay que recordar que la investigación ya es hasta la actualidad. eso. Porque el hijo de Negreira seguía llevando en su coche, seguía a los árbitros hasta días antes o incluso después de que estallara el caso Negreira, unos días más seguía de chofer yendo a buscarles a los aeropuertos, llevándolos a los restaurantes, a los estadios, es decir, es un escándalo desde el 2001 hasta la actualidad. Con lo cual, pues todas las personas que han estado en la federación, que han estado en el comité técnico de árbitros, que han estado en la presidencia del Fútbol Club Barcelona, pues están todos o investigados o en entredicho, ¿no? En esta investigación. Ahí no sé si lo que vamos a dar es una información o una opinión, pero claro, y esto lo hablamos además antes del verano, el hecho de que se extienda hasta la actualidad la investigación y que por lo tanto actos muy recientes, ¿no? Sean susceptibles de ser juzgados también, puede conllevar o puede aumentar la posibilidad de que el Barça tenga algún tipo de consecuencia a nivel deportivo. O sea, yo sé que una de las posibles penas, ¿no? O de consecuencias, ¿no? De la corrupción deportiva es, por ejemplo, el cese de actividades, lo cual conllevaría el descenso, ¿no? Del Barcelona, aunque fuese solo por un año, pues conllevaría el descenso, ¿no? Pero claro, la gente, aparte de que eso todavía, ¿no? Es muy pronto, ¿no? Es una una posibilidad remota. La gente, yo creo, la gente que está indignada con este tema, lo que querría ver, yo creo que son consecuencias deportivas y lo más inmediatas posibles. No sé si tú, ¿no? Que palpabas ese ambiente que había en el juzgado en julio y me decía Rabón, que vienen cosas gordas en septiembre, ya verás. No sé si tú palpas algo o tienes la opinión de que pueda haber algún tipo de consecuencia deportiva para el Barcelona, más allá de que la UEFA, si el Barça resulta acusado, pues bueno, condenado, por supuesto, bueno, tomará sus medidas, ¿no? Pero no sé si en España ves alguna posibilidad de eso o es algo que todavía ves muy remoto. Yo la verdad es que a día de hoy yo creo que las consecuencias deportivas o penales para el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, digamos, las veo a día de hoy en un segundo plano. O sea, yo creo que ahora mismo la investigación tiene encima de la mesa a los dirigentes del Barça, a los dirigentes del Comité Técnico de Árbitros, no descarto también algunos de la federación, ¿no? Obviamente, porque como digo, el CTA está metido dentro de la federación, y los Negreira, ¿no? Yo creo que ahora mismo la investigación está ahí
y no Está bien. tanto centrada en el Barça como persona jurídica. Obviamente, las consecuencias que tenga en las personas podría también conllevar las consecuencias en el Fútbol Club Barcelona como club y como persona jurídica, ¿no? De todas formas, en los autos también hoy el juez Aguirre deja entrever que la investigación evoluciona. Tengo la intuición de que abre la puerta a otros posibles delitos en un futuro cercano, en alguno de los autos que yo creo que hay que leer con atención, abre la puerta a otros posibles delitos, ¿no? Veremos otros posibles delitos si se materializan, si se ponen encima de la mesa y si esos afectarían más de lleno o no al Fútbol Club Barcelona como personalidad jurídica. Es verdad que hablando con algunos juristas hay algunos que consideran que a lo mejor el delito de corrupción deportiva pues como que no acaba de encajar en algunos aspectos y tal, pero esto no significa que esa conducta no encaje en otros ilícitos penales, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el juez está un poco en esa línea, y yo no descartaría en próximas fechas que se pongan encima de la mesa nuevos delitos en la causa y, por supuesto, también que lleve aparejado nuevas imputaciones, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Joder, pues muchísimas gracias, como siempre, Miguel Ángel. No te robo más tiempo, que además son momentos de estar, bueno, completamente enchufado, ¿no? A las novedades que puedan salir. Pero yo creo que a la gente le ha quedado clarísimo, ¿no? Un poco, bueno, el recorrido de todo esto y cómo va siguiendo la información y, bueno, y una explicación muy meridiana, muy clara de lo que ha salido. Así que te lo agradezco muchísimo y nada, espero que sigamos comentando pronto porque será señal de que todo avanza, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que pronto puede haber más, puede haber más. Quedaos con las predicciones de este hombre que ya ha demostrado que va muy bien encaminado. Pues oye, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Y eso, que nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, Ramón. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues aquí teníamos, ¿no? A Miguel Ángel, que yo creo que, bueno, pues que es una maravilla, ¿no? Cómo explica todo, la verdad. Lo explica a la perfección. David, muchas gracias por tu suscripción. Sandra, muchísimas gracias también a ti. Enekowski, muchas gracias. Kramer B, 13, muchas gracias por tu suscripción. Y ya la de Sercalito la había agradecido, ¿no? Bueno, no sé qué os ha parecido esto, la verdad. A mí me ha parecido, la verdad que espectacular, ¿no? Espectacular. Es un, es un trabajo concienzudo el que hace Miguel Ángel. Creo que nos ha resumido muy bien, ¿no? Cómo está el tema en estos momentos. Y, y bueno, pues bueno, queda seguir esperando, evidentemente, ¿no? Queda seguir esperando a que se vayan desarrollando los hechos, pero bueno, va a ser difícil que esto se pare aquí ya, ¿eh? Tengo la sensación de que esto, obviamente, bueno, pues está en una fase donde además el hecho de que se haya separado, ¿no? El procedimiento por corrupción deportiva y el procedimiento, por otro lado, de posibles delitos económicos, creo que va a favorecer, ¿no?